Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Yo soy Raúl Briceño. Y yo soy Juan Torres y aquí vamos. Aquí vamos. Esta es una edición especial de nuestro podcast. Es una edición especial, Juan. Sí, tú lo has dicho porque el tema que vamos a tocar en este momento es de candente actualidad. Y es algo que las gentes, que muchas personas pueden estar interesadas en saber cuáles son los motivos de esta rebelión que se está desarrollando en este momento en Cuba. Segunda revolución cubana. Una segunda revolución. Por fin explotaron los cubanos, manos. Después de 60 años, por fin explotaron los cubanos. Sí, sí. Se ha visto, bueno, hay opiniones de lado y lado. Hay gente que está en contra de esa revolución y hay gente que está a favor de esa revolución. De todo ahí en el mundo, Juan. Sí, sí. Pero es bueno escuchar pues los dos puntos, o sea, Es decir, hay que mirar los orígenes de esa revolución. ¿Cuál ha sido verdaderamente el problema? ¿Por qué ha sido el bloqueo de los Estados Unidos, que es el principal problema que ha tenido Cuba? sí, Es el bloqueo norteamericano. Un bloqueo inhumano, cruel, sí, desastroso para, para la isla. para la isla de Cuba. Y esto empezó hace muchos años en el gobierno de David Eisenhower. El general Eisenhower llegó a la presidencia de Estados Unidos gracias a que fue el que lideró las tropas norteamericanas que salieron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Ya en los últimos 2 años del segundo periodo de Eisenhower fue cuando triunfó la famosa revolución cubana en los Estados Unidos con Fidel Castro, el Che Guevara, semejante, y con este Che Guevara que todo el mundo adora al Che Guevara, pero yo tengo mis propias reservas frente a Ernesto Guevara. Pero bueno, no es el tema de este momento. El caso es que esa revolución, eh, el principal objetivo pues era sacar un dictador, como Fulgencio Batista, que era muy bien visto por los Estados Unidos, porque Cuba era el punto de diversión de los norteamericanos. Los norteamericanos llegaban cada 8 días a La Habana a divertirse, a pasar bueno, a tomar trago, a vivir. En ese entonces existía un cabaret muy famoso que se llamaba el Copacabana. Copacabana, sí. Que era donde se presentaba, era más famoso que el Moulin Rouge de París, hermano. Era un cabaret donde se presentaban los mejores orquestas. Ya estuvo Pérez Prado. Bueno, eso era descomunal, el famoso. Cuba era el sitio de diversión de los norteamericanos, como Bali lo es para los australianos. Entonces resulta que con la revolución cubana, la llegada de Fidel Castro, cambió un poquitico ese procedimiento que estaba llevando en La Habana, porque él llegó con algunas ideas. Él no era comunista 100%, Fidel Castro, pero tenía unas ideas algo marxistas, leninistas, no en tono completamente comunista. Sí, Pero él pensaba, por ejemplo, que había que nacionalizar muchas empresas para beneficio de La Habana, para beneficio de Cuba. de Cuba, sí. Y él hablaba mucho, eso es una retórica que tenía Fidel Castro en contra de las influencias norteamericanas en Cuba. Lógicamente, no solamente Cuba, en muchos países de Latinoamérica, nosotros nos sentimos muy influenciados por los Estados Unidos de manera nociva. Entonces, esa retórica no cayó bien dentro del gobierno de Eisenhower. Y Fidel Castro recibió una invitación de la Asociación de Medios Informativos de los Estados Unidos para que fuera a Estados Unidos a hacer unas entrevistas. Y él fue, y él buscó una entrevista con Eisenhower, y Eisenhower no lo quiso recibir. Ese yo creo que fue
el cerrarle las puertas a Fidel Castro fue el peor error que cometió Estados Unidos en ese momento, porque le cerró las puertas en Estados Unidos, pero le abrió las puertas de Rusia. En ese entonces había un primer ministro en Rusia muy controvertido y muy tenaz, que era Nikita Khrushchev. Y entonces la negativa de Eisenhower provocó en Fidel Castro una reacción de odio contra los Estados Unidos y se encaminó definitivamente por el comunismo con el respaldo de Rusia. Sí. Entonces, esa apertura, ese cambio que hizo mm, Fidel Castro en La Habana fue patrocinado también por Cuba. En ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hay que anotar que había una relación muy tensa entre Rusia y Estados Unidos, que era lo que se conoció durante muchos años como la Guerra La Fría. Guerra Fría, sí. La Guerra Fría. La OTAN, por una parte, que era la que organizaba, la que manejaba toda la parte de los de Estados Unidos, y por otro lado estaba el Pacto de Varsovia, que era el que manejaba todos los intereses de la Unión Soviética, porque en ese entonces se llamaba Unión Soviética, no era Rusia. En ese entonces era la Unión Soviética, Sí. que tenía bajo la Unión Soviética, que estaban reunidos 15 o 20 países que pertenecían a la cortina de hierro. Después de este rompimiento completo con los Estados Unidos, Fidel Castro empezó a abrir la puerta a Rusia y Nikita Khrushchev encontró en esto la posibilidad de desquitarse o de tomar una ventaja contra Estados Unidos. La OTAN tenía una serie de bases militares cerca de Rusia. En los países aliados de Estados Unidos había bases militares que estaban dirigidas contra Rusia, con misiles contra Rusia y todo eso. Nikita Khrushchev encontró en Cuba la forma de contrarrestar esa presión militar que Estados Unidos ejercía contra Rusia y empezó a subsidiar a Cuba. Lo Sí. primero que hizo Rusia fue comprarle toda la producción de azúcar que producía Cuba, toda se iba para Rusia. Y fuera de eso, empezó a subsidiarle una serie de productos que le salían muy costosos a Rusia, pero que Rusia sabía por qué estaba invirtiendo ese dinero. Llegó un momento en que la situación militar de Rusia frente a la OTAN y con su pacto de Varsovia empezaron a crear una serie de aspectos que hizo que Nikita Khrushchev empezara a pensar en sentar en La Habana una base militar soviética. Y efectivamente, Khrushchev empezó a enviar barcos con misiles para instalarlos en Cuba. En ese entonces ya Estados Unidos contaba con sus famosos satélites. Sí. Y los satélites detectaron esa jugada de los rusos. Ya se había retirado Eisenhower y lo había reemplazado John Fisher Kennedy, el que hablamos anteriormente, el hijo de Joseph Kennedy, Sí. el del whisky. El del whisky, sí. Del whisky. Kennedy, a diferencia de Eisenhower, era un político, mientras que el otro era un militar. Y como militar pensaba muy diferente a lo que pensaba un político. Kennedy fue un político y fue un político brillante. Mucho se ha hablado de Kennedy y hay muchos aspectos que biógrafos de Kennedy, biógrafos independientes de Kennedy, han revelado cosas no muy buenas de Kennedy, pero Sí. también es materia de otro programa quizás. Kennedy tomó las riendas de ese problema y se enfrentó a Khrushchev una vez en las Naciones Unidas.
Yo recuerdo, porque yo estaba muy pequeño, pero vi esa actuación de Khrushchev en las Naciones Unidas cuando estaba llegando a una discusión y parecía que como que le querían cortar la discusión a él y se quitó zapato y golpeó su escritorio Sí, fuerte lo que a veces 4 o 5 veces con el zapato para hacerse escuchar de la Asamblea de las Naciones Unidas. Eso fue histórico, porque sí he histórico. visto, sí, Mm. El caso fue que, bueno, como sabemos, las relaciones entre Rusia y entre la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos eran sumamente tensas. Estados Unidos le atravesó unos barcos al frente de Cuba para evitar que Rusia siguiera mandando, eh, pero Rusia no quiso aceptar esa situación y lo tomó como un reto, como una provocación o como una amenaza de los norteamericanos de Kennedy y desplegó su flota, aproximadamente 25 o 30 barcos, portaaviones y submarinos, y empezó a dirigirlos hacia Cuba. Eso fue un punto importantísimo en la historia del mundo, porque estuvimos a punto de tener una de guerra, la Tercera Guerra Mundial en sí, ese momento, porque Kennedy no se amilanó ni le tembló la mano. Y Kennedy puso un escudo con toda su flota norteamericana al frente de Cuba. También portaaviones, fragatas, acorralados, submarinos, todo. Le dijo, si usted continúa en el camino, lo vamos a tocar. Empezaron las reuniones diplomáticas de urgencia entre los estados, entre los dos bandos, americanos y soviéticos, y Khrushchev llegó a un acuerdo con Estados Unidos para devolver la flota rusa, la flota soviética, de nuevo a territorio soviético. Pero una de las condiciones que hicieron parte de ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética era que Rusia no iba a instalar más misiles y los que estaban en la isla iba a retirar los misiles de la isla. Pero Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba jamás. Esa fue una de las condiciones que hizo parte de ese tratado en ese momento, que estuvo a punto de desencadenar esa guerra mundial. A partir de ese momento, Rusia siguió subvencionando a Cuba. Cuba seguía recibiendo dinero permanentemente de Rusia, porque Rusia ya tenía muchas inversiones dentro de la isla y seguía comprando toda la producción azucarera de Cuba. Mientras duró esa situación, los cubanos tuvieron un nivel de vida no, no tan maravilloso, pero aceptable. No había, no había pobreza, todos vivían de alguna manera bien, sin sí, ser nada extraordinario, pero vivían bien, que estaban recibiendo las divisas por concepto de toda la producción de azúcar y todo lo que producía Cuba se iba para la Unión Soviética. Pero el problema de Cuba apareció cuando se cayó el comunismo en Rusia. Se cae Gorbachev, la famosa perestroika, y entonces cuando la Unión Soviética empezó a hacer, o sea, ya fue Rusia, cuando es decir, con la perestroika se convirtió, la Unión Soviética le dio independencia a muchos países que estaban bajo su dominio con la Unión Soviética, sí, Ucrania y Bielorrusia sí, todos los países muchos pequeños, países pequeños que fueron desmembrados de la Unión Soviética y obtuvieron la libertad
su independencia, ¿verdad? Pero Rusia se quedó con la mayor cantidad de territorio y ese movimiento de la perestroika que acabó con el comunismo en Rusia vino a tener consecuencias fatales para Rusia. Al acabarse el comunismo, ¿cuál era el motivo de la Guerra Fría? La Guerra Fría era una permanente confrontación entre capitalismo y comunismo. Eso era prácticamente la Guerra Fría. Los Estados Unidos a imponer su capitalismo en el mundo y los rusos y los soviéticos a imponer el comunismo en el mundo. Cuando fracasó el comunismo en la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría. Ya no había motivo de divergencias entre Rusia y entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, Eso resultó en que Rusia, la Unión Soviética, ya Rusia, terminado el comunismo, Rusia empezó a modificar su política contra Cuba, a disminuir los subsidios, a restringir las importaciones, porque de todas maneras ese programa le estaba saliendo demasiado costoso a Rusia en ese momento. Entonces Rusia, al retirar toda esa ayuda, Cuba empezó a sentir ya la falta de ese dinero que estaba entrando y de esas exportaciones que estaban teniendo. Y fue cuando vino ya definitivamente la pobreza en Cuba. Se generalizó entre todas las personas. Porque Fidel Castro fue una persona que nunca quiso recapacitar. Ese es otro problema gravísimo que tuvieron los cubanos. Fidel Castro se convirtió en un dios para la isla. Los cubanos tenían hambre, pero adoraban a Fidel Castro. Y aún todavía lo adoran. Aún todavía Fidel Castro es una persona idolatrada en Cuba. No es el caso de Raúl, que Raúl vino ya después sí, con la salida de Castro. Raúl ya se retiró de la presidencia de Cuba, pero quedó como primer secretario del Partido Comunista, que es casi como tener el mismo poder del presidente. Y entró Miguel Díaz-Canel, que es el nuevo presidente que hay en este momento en Rusia, elegido por la Asamblea del Partido Comunista y con la benevolencia de los Castro. O sea que es una apéndice de los Castro comunistas. Las posibilidades de que con Miguel Díaz-Canel vaya a haber una apertura democrática en Cuba es sumamente improbable. Y eso fue lo que vieron en este momento los cubanos. Los cubanos se cansaron. Entonces, están haciendo parte de una primavera latinoamericana que empezó en Chile hace 2 o 3 años, ha seguido en Colombia, siguió en Bolivia, siguió en Colombia y ahora está en Cuba. Los únicos que no han hecho parte de esta primavera y que salieron corriendo fueron los venezolanos. sí. Pero esto los chilenos lucharon y consiguieron sus propósitos, los bolivianos también, los ecuatorianos también, los colombianos estamos consiguiendo éxitos grandes con el paro y con las protestas que están haciendo y ahora los cubanos están consiguiendo también grandes logros dentro de con un ítem todavía más importante y es que la simpatía que despierta Cuba en el mundo entero es enorme. Sí, En este momento hay 100 países que están pidiendo a los Estados Unidos que acabe con el bloqueo de Cuba, porque no tiene sentido. Lo que ha hecho Estados Unidos es un horror. sí, es algo, Bloquear completamente a una isla, aislarla de la comunidad internacional, no permitirle hacer ninguna transacción con entidades norteamericanas, bloquear cualquier desarrollo cubano, impedir que los mismos cubanos
que viven en Estados Unidos puedan enviarle divisas a sus pobres, a los cubanos en Cuba, en La Habana. Sí, Es simple. Mira, yo estuve en Cuba antes de venirme para Australia, eso fue como en el año 94, 93. Yo trabajaba para el diario del Octubre en Pereira y el gobierno cubano envió unas invitaciones para algunos periodistas para que fueran a visitar Cuba. Yo tuve el privilegio de haber sido elegido dentro de esos periodistas y fuimos a Cuba, invitados por el gobierno. sí, Obviamente el gobierno nos mostró la parte bonita de Cuba, la parte elegante, ¿no? sí, claro. Pero también pudimos ver que la pobreza estaba demasiado metida dentro de la población. Sí, Mira, uno entraba a un supermercado que era para turistas en La Habana, supermercado por todas las comunidades. Tú entrabas a un supermercado y se te arrimaba un cubano y decía, chico, ¿no puedes comprar una libra de tal cosa? Mira, que está la guarda. sí. Le pedían, ¿no? Porque ellos no Porque podían no entrar. podían entrar, claro, no pueden Eran entrar. supermercados únicamente para turistas, para gente de dinero, para Sí, gente que llegaba. Pero los cubanos no tenían acceso a eso. no, Entonces, la pobreza se generalizó completamente en La Habana y Estados Unidos siempre ha sido enemigo de darle, de levantar esos bloqueos para Cuba. El único personaje que quizás empezó a abrir esa posibilidad fue Barack Obama. sí. En la anterior administración de Trump, De conversaciones acerca de cómo le podría. abrió, le quitó una cantidad de bloqueos, una cantidad de sanciones a la isla, empezó a abrirla, la parte empezó a haber vuelos internacionales entre La Habana y Estados Unidos, empezaron a fluir las divisas de los norteamericanos viviendo en la Florida para, para los cubanos y se empezó a mejorar un poquitico la situación, pero vino Donald Trump y Y volvió a acabó cerrar otra vez. otra vez esto. Yo pienso que Biden tiene que tener conciencia. Biden fue el vicepresidente de Barack Obama. Él debió estar de acuerdo con las políticas de Obama frente a la isla de Cuba. Sí, Entonces yo pienso que Biden tiene necesariamente que escuchar la petición que le hace el globo, que le hace el mundo entero, sí, sí. de levantar Yo los pienso, bloqueos a Cuba, ahora por hasta el favor. momento, Ya es tiempo, son 60 años. Come on, man. sí, sí, estamos en pleno siglo XXI y todavía con esas huevonadas de No, bloqueos y de esas cosas de siglo pasado, pues eso no tiene ningún sentido. eso es una inquisición lo que ha hecho Estados Unidos contra Cuba, man. Y que No tiene ningún sentido impedirle su desarrollo político, su desarrollo social. Hagan su vida como quieran. Si quieren ser comunistas, que sean comunistas. claro que sí, Como lo son, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es comunista. es, Están llevados del diablo y todo. Pero bueno, allá viven. Es un problema de ellos. sí, es problema de cada país Ayuden. Yo estoy de acuerdo implementar. en que hay momentos en que Estados Unidos tiene que prestar una ayuda. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, Estados Unidos tiene que tomar medidas efectivas en el caso de Venezuela, porque es una opresión que está en contra del pueblo venezolano. Y no solamente con Venezuela, hay otro dictador inmenso en Centroamérica que necesita ser sacado, que es Daniel Ortega Sí, en Nicaragua. Nicaragua. Ese tipo se está perpetuando en el poder. Ese tipo tiene elecciones dentro de 4, 5, 6 meses Y y va a ya, ganar él. y ya tenía, no, pues va a ganar él porque a todos los opositores, a todos los aspirantes ya los tiene en la cárcel. Claro, sí, sí, a eso me Entonces refiero. no va a tener oposición, entonces va a ser nuevamente, y es un dictador. Él, Daniel Ortega, fue la persona que dirigió toda para sacar a Somoza, el peor dictador que tuvo Nicaragua. Pero Daniel Ortega está calificado como peor Mejor, que Somoza en este sí, momento. Entonces, yo pienso que Estados Unidos con su debe necesariamente que entrar a proteger a todo ese pueblo nicaragüense, sí, es verdad. como lo hizo, por ejemplo, con Panamá, cuando fue sacó a Omar Torrijos de Panamá. Sí, Lo sacó yo pienso que sí, y debería, hagan su gobierno. Ahí les saco el problema. Lo mismo debería hacer. Saquen a Daniel Ortega y permitan que los nicaragüenses vuelvan a una vida democrática y una vida
digna. digna, sí. Porque es difícil pues para el pueblo experimentar eso. Por eso precisamente está la situación ahorita en Cuba, así la gente protestando, porque ¿quién aguanta esa forma de vida Están así? protestando, pero están protestando como cuando llegó la revolución cubana. Este es un cuento, que llegó la revolución cubana y entonces pasó un camión como con 30 cubanos que estaban gritando: ¡Abajo Fidel Castro! ¡Muera la revolución! ¡Abajo Che Guevara! Y entonces un tipo cubano que estaba mirando ahí, el chico, vamos, y se subió al camión y empezó a gritar también: ¡Que abajo Fidel Castro! ¡Que muera Fidel Castro! Le digo, pero güey, hey chico, ¿y para dónde vamos? Y yo, para el paredón, chico, vamos para el paredón. Ya lo llevaban listos ahí. Entonces, Yo pienso que sí, o sea, la salida ahí es, bueno, que el pueblo tenga fuerza y siga protestando y que Biden tome conciencia. no la rebajen, que se conviertan como los caleños en Colombia. Sí, ¿Qué raza es los caleños? sí, eso Es de admirar esos caleños en Colombia. Que lo mismo los cubanos que no bajen. Tienen, sobre todo que cuentan con la simpatía del mundo, man. sí, sí, eso es Pues es una presión inmensa que hace Europa hacia más de 100 países presionando a los Estados Unidos para que levante ese embargo que tienen jodido sí, a los cubanos. lo que usted dice, 60 años, ¿no? pero es muy pertinente lo que usted está diciendo, o sea, que sea de cualquier posición política, no importa, pero lo importante ahora es que quiten esas medidas de restricción y esas medidas que tienen oprimida a la isla por tanto tiempo. Eso no es justo desde bajo ningún punto de vista. Nada puede, ¿cómo se dice? Nada puede, o sea, eso no puede ser apoyado por ninguna parte, esas restricciones. Eso tiene que caer más rápido Sí, es que hay más más, rápido posible. es que hay más simpatizantes de levantar el bloqueo en el mundo en Sí, contradictorios. sí, eso es verdad. Y de ahí es donde parte pues esta edición especial que queríamos hablar un poquito de esa revolución que se siente en Cuba en este momento, desde el punto de vista que Es estamos. histórico lo que hemos comentado en este momento, Sí, es parte sí, de la historia de por qué se originó esa pues revolución, por qué pasó muy lo buena que la pasó. introducción que nos ha hecho Raúl en cuanto al punto de vista histórico de Cuba, cómo se dio esa parte de opresión por parte de Estados Unidos, cómo empezó todo y hasta dónde ha llevado a la isla en este momento, pues que estamos viendo esta segunda revolución de parte del pueblo. Esperamos que nos dejen sus comentarios y nos acompañen en próximos episodios de nuestro podcast. Aquí vamos. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño. No se les olvide pulgar arriba y suscribirse. Hasta la vista, amigos. Aquí vamos.